tercer video, que es relativamente breve, vamos a hablar de los tres contextos en los que puede ocurrir el pensamiento espacial. En términos generales, el pensamiento espacial ocurre en tres contextos que la literatura tiende a definir en la geografía de nuestro espacio de vida, la geografía de nuestro espacio físico y la geografía de nuestro espacio intelectual. ¿Qué significa cada uno de ellos? Veamos a continuación. Cuando nosotros hablamos de la geografía de los espacios de vida, estamos hablando de la cognición en el espacio. Entendámoslo nuevamente. Quiere decir que el pensamiento espacial puede ocurrir en un primer contexto, que es el de la vida diaria y en el mundo físico que tenemos en nuestro alrededor. Quiere decir que nosotros tenemos a pensar espacialmente ese mundo en el cual nosotros circulamos cotidianamente. Un ejemplo, vamos en un carro, vamos en el bus, o en un taxi o en algún vehículo, ¿verdad? Y empezamos a navegar y a encontrar una ruta en el espacio. Eso es un contexto en el que nos suele ocurrir y fácilmente agarramos nuestro teléfono y empezamos a buscar la mejor ruta posible, empezamos a ver dónde hay congestionamiento, empezamos a ver rutas alternas, etc. Cuando tenemos que ir a un supermercado, tenemos que escoger la ruta A, la ruta B. Ese es un contexto en el que nos ocurre la geografía y que tiene que ver con los espacios de vida. Esto es realmente sencillo de comprender. Otro ejemplo en el que nos ocurre el pensamiento espacial, que no necesariamente tiene que ver con la geografía, pero pensemos cuando estamos en nuestra casa y se nos pide que ordenemos una habitación del baño, por ejemplo, una habitación de la casa, por ejemplo, el baño. Hablar todo lo que está disperso y acomodarlo de tal forma. Entonces aquí estamos aplicando el pensamiento espacial desde un punto de vista de la geografía de los espacios de vida. Cuando tenemos por ejemplo, vamos de viaje y tenemos que ver casi como en un modo Tetris cómo acomodar los objetos en el vehículo para que quepan todos y vayamos tranquilos. Entonces, eso tiene que ver con el día a día, con la forma en que nosotros operativizamos el espacio a nuestro alrededor, el espacio del cuerpo hacia adelante, digamos, por decirlo así. Tenemos la geografía de los espacios físicos. En este caso, estamos hablando de una cognición sobre el espacio. Una es en el espacio, la anterior es en el espacio, porque es en el lugar en el que yo estoy. Aquí estamos tratando de filosofar sobre el espacio geográfico. Y aquí lo que estamos tratando de comprender es el entendimiento científico de la naturaleza, estructura y funciones espaciales de cualquier fenómeno que estamos estudiando. ¿Desde qué escala? Desde la más chiquita hasta la astronómica. Entonces, ya hemos hablado un poco de este tema sobre las escalas, ahora lo vamos a recuperar más adelante. Pero cuando nosotros hablamos de esos espacios físicos, podemos hablar del entendimiento de esas estructuras que ocurren en la escala micro, como lo que hemos hablado en el mundo de la física, los átomos, los electrones, los neutrones, los protones, etc. Podemos hablar de la escala geográfica, en la que estamos analizando, pues, qué sé yo, paisajes glaciares, por decirlo de alguna manera. Podemos hablar de la escala astronómica. Es entender las cosas que ocurren sobre el espacio, darle el entendimiento de cómo espacialmente eso es representado y explicado. Y resulta que existe un tercer tipo de contexto que se le conoce como la geografía de los espacios intelectuales. Este es otro contexto en el cual puede ocurrir el pensamiento espacial, que se le conoce en conexión con el espacio. Pero esta geografía de los espacios intelectuales ocurre sobre objetos y conceptos que no son necesariamente espaciales, pero que nosotros podemos especializarlos. Y con especializarlos quiere decir que nosotros les podemos dar una localización. Y con darles a ustedes una localización a un objeto, lo podemos crear una relación y un orden de dichos objetos en el espacio. Aquí básicamente se trata del espacio intelectual porque lo estamos pensando de forma abstracta el espacio. Entonces vean cómo opera este tipo de cuestiones que no son espaciales, pero que nosotros las podemos convertir en espacial. Una frase muy sencilla. Julia es más grande que Juan. Vean ustedes cómo yo la imagen que puse de Julia es más grande, ¿verdad? Y yo estoy poniendo a Julia a la izquierda. Quiere decir que Julia, al estar a la izquierda, es más agradable que Juan, que está a la derecha. Podríamos establecer una relación de orden, en el decir que Julia, que está a la izquierda, es más agradable que Juan, que está a la derecha.
Si agrego este otro enunciado, si yo pongo a Raúl, perdón, aquí, a la parte de Juan, con el mismo tamaño, y además está ubicado a la derecha de Julia, intuitivamente nosotros aquí le estamos dando una dimensión espacial a esta frase. ¿Es Raúl más agradable que Julia? Como Julia está a la izquierda y es más agradable que Juan, vean que nosotros intuitivamente podríamos decir que Julia es más agradable también que Raúl. Pero, ¿es Raúl más agradable que Juan? No necesariamente. Este gráfico lo que nosotros nos está diciendo es que al ubicarnos en ciertos espacios, al espacializar esa relación, yo por lo menos estoy diciendo que Raúl es al menos igual de agradable que Juan. Pero ambos son menos agradables que Julia. Y nosotros en el día a día hacemos esto. Hacemos estas espacializaciones, estas abstracciones. Esto ocurre, y no solo con cuestiones tan chabacanas como poner este ejemplo. Pueden haber otros ejemplos aún más profundos sobre la espacialización. Por ejemplo, estudios de los lenguajes y de los orígenes del lenguaje en el mundo, donde hay grandes ramas, grandes troncos o familias del lenguaje, y a partir de esas familias del lenguaje se han ido derivando otras familias del lenguaje. Y yo las puedo ubicar espacialmente, aquellas que son más comunes entre sí, respecto a las que no son tan comunes entre sí. Y ahí nosotros las espacializamos y las podemos representar. Por ejemplo, el gran tronco que une a las lenguas, la mayoría de las lenguas occidentales, es el lenguaje indoeuropeo, que derivó en un lenguaje europeo, que dentro de sus tres grandes ramas está la eslava, las lenguas romances y las lenguas germánicas. Quiere decir que esas tres, espacialmente hablando, tienen una relación con un lenguaje europeo. Y vean que de la rama germánica derivan dos grandes idiomas que existen hoy en día a nivel mundial, que son el alemán y el inglés. Entonces, espacialmente hablando, el alemán y el inglés tienen una proximidad espacial. Vean cómo yo lo veo, cómo agarro esto intelectual. Un idioma no es espacial, un idioma es un idioma. Pero yo agarro un concepto no espacial y lo agarro abstractamente y lo vinculo a una raíz, que es la raíz germánica. Las lenguas romances. Bueno, tenemos el francés, el italiano, el portugués, el español, que son más próximas entre sí del alemán y del inglés, que tiene otra raíz. Y ustedes vean como incluso yo haciendo este movimiento, estoy haciendo un movimiento espacial. Entonces resulta que hasta las cosas que no son espaciables, lo son, o que no han sido espaciadas, lo son. Y ese es un poco el concepto de los espacios intelectuales. Nuevamente, porque ya hemos hablado de la geografía del odio. El odio no es un concepto que pueda ser espacializado. ¿Por qué? Que no es un concepto espacial, porque el odio es una emoción, es un sentimiento irracional, que responde a muchos otros factores psicológicos, pero yo puedo darle una localización y lo puedo dimensionar en el espacio. Esto es importantísimo para nosotros comprender que todo en el mundo puede ser sujeto de análisis espacial. Vean aquí con el tiempo geológico. Nosotros, aquí está el origen de la Tierra, en este punto aquí chiquito, y ven un montón de millones de años, 4.5 billones de años. Toda esta vuelta aquí en espiral, y nosotros como seres humanos estamos aquí, como aquí, en esta línea. Esta es la existencia del ser humano en la Tierra. Vean, como yo agarro el tiempo, que no es un concepto espacial, para entender la vida de la Tierra, y lo espacializo en una gráfica. Yo digo, bueno, el tiempo, si nosotros tuviéramos que definir cuánto es el ser humano en la vida de la Tierra, se dice, por ejemplo, que el ser humano, si la Tierra fuera una persona, la vida del ser humano en la Tierra equivaldría a un segundo, a un parpadeo, en la vida de esa persona que se llama planeta Tierra. Entonces, espacialmente nosotros también podemos representar eso. Es un concepto abstracto. El tiempo es susceptible de ser representado espacialmente. Otro ejemplo, las cronologías de tiempo. Cuando se usan esas flechitas, se va poniendo eventos ahí. Eso es otra forma de espacializar un evento. Vamos a hablar de esto acá.
Entonces, yo espero que quede claro el tema de los tres conceptos, de los tres contextos del espacio geográfico. Esta es la forma en la que tenemos que entender en cuáles momentos puede ocurrir. Eso es lo que nos referimos por contexto. ¿En qué momento puede ocurrir el pensamiento espacial? Cuando nosotros hablamos de la espacialización, para observar esta idea, no estamos hablando de la capacidad que podemos tener o nuestra habilidad para poder visualizar estos hechos y estos problemas que yo acabo de describir anteriormente. Para poder nosotros tener esa espacialización, que es esta capacidad de habilidad para visualizar esos problemas, necesitamos tener una comprensión de la interacción del mundo en su dimensión del espacio-tiempo, en primer lugar. Y también la espacialización es más factible de realizar cuando nosotros logramos llegar a un nivel en el que podemos comprender los espacios abstractos, como esas dimensiones del odio y del tiempo geológico, etcétera, ¿verdad? Y la ventaja que tenemos hoy en día con esta habilidad es que la tecnología nos ha permitido poder hacer estas representaciones de forma más profunda, de forma más efectiva. Pero siempre tomando en cuenta que el análisis de esos contextos del pensamiento espacial tienen íntima relación con la capacidad que yo tenga de poder espacializar, es decir, la habilidad de visualizar espacialmente esos problemas y fenómenos que ustedes están viendo ahí. Voy a hacer una pausa en este video para poder hablar de la siguiente parte, que son las funciones del pensamiento espacial.